Hola, buenos días. Hoy saludamos a todos a quienes nos ven y nos escuchan. Estamos hoy iniciando con un nuevo formato en donde vamos a llamar a la mesa de Tecnova a diferentes personas para hacer algunas conversaciones. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Carlos Andrés Vargas, quien es el gerente técnico de Tecnova y quien cuenta con más de 20 años de experiencia en este tipo de industria de aceite de palma y actualmente nos acompaña en este rol que les comenté y pues hoy queremos tener una conversación con él. Buenos días, Carlos Andrés. Buenos días, Paola. Un gusto saludar a toda la audiencia palmera. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Carlos, hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos relevantes para la planeación y el desarrollo de proyectos industriales que tienen que ver o con ampliaciones de capacidad de plantas o con construcción de nuevas plantas de procesamiento o con el cambio o la implementación de nuevas tecnologías. Y queremos saber desde Tecnova cómo aportamos valor a este tipo de proyectos. Bueno, Paola, ese es un tema muy interesante del cual daremos el día de hoy algunas recomendaciones pues, de manera integral y estratégica para abordar ese tipo de proyectos. Carlos, bueno, entonces empezamos como a entrar un poquito en materia. Yo quiero saber por qué es fundamental iniciar cualquier tipo de estos proyectos haciendo la formulación y una evaluación de su viabilidad y cuáles son esos aspectos de mayor relevancia en esta fase. Iniciar con la formulación y la evaluación de proyectos industriales, pues permiten de una manera muy clara y estratégica analizar esos beneficios que tiene el proyecto como también sus riesgos. Por eso es muy importante pues desde los frentes financieros, desde el frente técnico y operativo y pues obviamente con el estudio de oferta y demanda analizar todo ese componente de viabilidad. Teniendo pues digamos que esos componentes muy claros y a la medida de lo que pues realmente requiere cada proyecto, pues nos va a permitir tomar la mejor decisión alrededor del proyecto que se va a implementar. Entendiendo que en este caso, si nosotros hacemos un análisis totalmente integral, pues podemos tener, digamos que más factores o elementos que nos permitan tomar una mejor decisión, ¿cierto? Entonces, ahora, después de que nosotros tenemos esta evaluación de la viabilidad, ¿cierto? Queremos saber por qué es importante contar con un diseño sólido y una ingeniería detallada que esté adaptada al proyecto particularmente que se esté ejecutando. Contar con ese diseño sólido, como se le llama, y esa ingeniería de detalle, definitivamente nos permite encauzarnos desde el inicio del proyecto de manera correcta en su desarrollo, en la implementación, y nos va a permitir también hacia futuro, ya en el despliegue y el desarrollo de la operación de esta nueva pues, industria, trabajar de una manera integrada en cada uno de los frentes que pues el mismo diseño y la estructuración del proyecto tiene. Básicamente allí tenemos y los tres grandes beneficios que nos ofrece poder tener un buen diseño y una buena concepción del proyecto son tres. Primero, pues poder proyectar de una manera clara esa eficiencia operativa y optimización de todos los recursos que el proyecto tiene. Dos, tener muy definido el tema de cumplimiento asociados a estándares y a regulaciones. Y por último, pues también la reducción y la optimización de los costos en el largo plazo del proyecto. Entonces, desde estos tres aspectos, pues se considera siempre el diseño estructurado y de detalle pues, de los proyectos industriales que acompaña Tecnova. Entendiendo un poquito esto, acá es donde decimos que si nosotros hacemos un diseño sólido del proyecto, podemos garantizar de alguna forma o tener como menos inconvenientes en el momento de arranque de los proyectos, buscando esa eficiencia operativa que al final se va a ver reflejada en la rentabilidad que puede generar este proyecto y en la recuperación de esa inversión durante toda la vida útil del proyecto. ¿Es así? Así es, Ok. Paola.
Bueno, entonces yo quiero saber, posterior a esta etapa de diseño que acabamos de hablar, nosotros después de ahí empezamos toda la etapa de planeación para la ejecución de ese proyecto, en donde nosotros entendemos que esa planeación puede garantizar que el proyecto se mantenga en presupuesto, ¿cierto? Se mantenga en cronograma y que todas las inversiones se realicen en los tiempos adecuados, favoreciendo la ejecución del proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo contribuiría o cómo tú crees que esa planeación puede generar beneficios para la ejecución del proyecto? Sí, esa es una fase bien importante y, digamos, es clave dentro del acompañamiento este ejercicio, ¿sí? Primero, porque uno tiene que establecer metas claras y realistas y plazos claros dentro del desarrollo del proyecto, ¿cierto? Recordemos que los tiempos pues vienen acorde también y delimitan mucho ese flujo o esa proyección financiera que uno hace dentro del ejercicio. Entonces, estar dentro de esos tiempos pues le permite al ejercicio y al proyecto moverse de una manera sana hasta su puesta en operación. Segundo, pues también tener ese control financiero pues nos permite hacer una asignación eficiente de los recursos en los momentos que corresponden y dentro de la línea pues de vida que tiene el proyecto. Y por último, pues también el tema de identificar y mitigar los posibles riesgos que pueda tener el proyecto, ¿cierto? Entonces, esa planeación nos permite pues evitar durante el desarrollo del proyecto, pues problemas asociados al flujo de recursos y sobre todo, pues establecer posibles medidas de contingencia si esta situación se llegan a dar durante pues, el despliegue del mismo. Sí, es que en este caso, pues creo yo que en la experiencia que hemos podido capitalizar en este tipo de proyectos, hemos encontrado proyectos que, por ejemplo, por una inadecuada planeación, se han tomado tiempos mucho más largos de lo que se tenía previsto y al final estos tiempos largos significan un sobrecosto en los proyectos porque pues necesitamos que estén en un periodo de tiempo y al no estar en ese periodo de tiempo van a empezar a generar sobrecostos y otro tipo de situación con el que siempre vemos y nos encontramos es que no se hace un presupuesto realmente ajustado al proyecto y pues al final empieza a generar unos valores excesivos y muchos proyectos por esa razón tienen que parar porque se acaban los recursos económicos y para volver a retomar, pues tiene unas implicaciones en tiempos y en valores económicos que pues a los inversionistas realmente les cambia todo el escenario que fue proyectado desde un inicio. Entonces, en este caso, pues acá vemos como la explicación de por qué es necesario hacer como esa adecuada planeación. Ahora, en este caso, yo quiero saber, Carlos, ¿qué valor podemos nosotros agregar a nuestros clientes cuando ya después de tener esta planeación, estas proyecciones, acompañamos esa selección de proveedores y de tecnologías para que ellos elijan lo que más le conviene en el proyecto? Entonces, ¿cómo crees que nosotros podemos ahí agregar valor? Bueno, Paola, primero, pues desde Tecnova hay un componente muy importante y es la experiencia y el conocimiento técnico, ¿sí? Y es acá, pues, donde nosotros hacemos ese acompañamiento, como lo decías, a la medida de lo que requiere el proyecto, ¿sí? Sabemos que hay una diversidad de tecnologías asociadas pues, a la operación, a los servicios industriales, a todo aquello que necesita de manera integral el proyecto, pero eso hay que definirlo muy bien desde el inicio, acorde a los requerimientos puntuales que requiere el proyecto. Entonces, como tal, pues aquí nuestro trabajo consiste en hacer la selección de las tecnologías pues, más eficientes y rentables que se requieran. Segundo, pues acompañando una evaluación objetiva de los proveedores, ¿sí? Algo que caracteriza siempre a Tecnova es la imparcialidad. Entonces, siempre pues vamos a tratar de apoyar a nuestro cliente pues con la búsqueda de las tecnologías en función del ejercicio costo-beneficio que sean más convenientes para el proyecto. Y por último, pues el tema asociado a la optimización de tiempos y recursos, ¿sí? Es decir, teniendo clara y definida bien esa línea del proyecto,
pues el acompañamiento nuestro permite acelerar o tomar de manera oportuna las decisiones durante el desarrollo del proyecto, de manera que tanto los recursos asociados a tiempo, al factor humano y a los recursos financieros, pues se puedan acoplar e integrar de la mejor manera para el buen desarrollo del proyecto. Sí, bueno, entendiendo en este caso que esa selección de proveedores siempre buscamos que sea en beneficio del cliente, sentándonos al lado de esa silla y pensando que nosotros somos el inversionista. También hay cosas válidas y es que como tenemos o hemos podido aprender en los diferentes proyectos, nosotros también hemos desarrollado, creo yo, Carlos, una capacidad para poder recomendarles en su momento, después de que se seleccionen esos proveedores, cosas características que deben incluir en toda esa parte contractual, buscando beneficiar el proyecto y buscando que realmente las eficiencias, la calidad de la construcción, los materiales y todo lo que se requiere en función de los resultados posteriores en el arranque se puedan cumplir para que el cliente tenga los mejores resultados. Entonces, en ese orden de ideas, yo veo que lo que tú nos explicabas ahorita de todos los factores por lo que es importante acompañar como esa selección de proveedores, sumado a estas garantías que pueden exigir y que van a ser convenientes para el proyecto, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya posterior a esa selección de proveedores, viene toda la parte de ejecución del proyecto. Entonces, yo quisiera saber, en esa ejecución del proyecto, nosotros tenemos, digamos, dos momentos. La etapa de fabricación, ¿cierto? De todo lo que se requiere para la ejecución del proyecto y toda la parte de montajes. Entonces, cuéntame un poquitico por qué es necesaria esa interventoría o asesoría técnica durante este periodo, digamos, de ejecución del proyecto que está dividido en fabricación y montajes. Bueno, Paola, la interventoría, digamos, en proyectos industriales es fundamental porque se convierte en el seguro para el cliente, pues de que su proyecto viene avanzando de manera correcta en su calidad técnica, como lo decías, en lo que tiene que ver con la selección y la fabricación correcta de los equipos, en la validación de que esos equipos que se adquieren cumplan con todos esos requerimientos asociados a esos términos de referencia o a esas especificaciones que quedan en el contrato, ¿cierto? Que van a asegurar esos requerimientos propios del proyecto. Y por último, pues digamos, esa interventoría asegura al cliente pues que todo el control asociado a costos, tiempos y calidad, pues se den dentro de lo previsto, dentro de los términos contractuales del proyecto, ¿no? Algo que quisiera adicionar y es un factor diferenciador de Tecnova y es que Tecnova va un poco más allá, porque Tecnova piensa adicional de la implementación y de la buena puesta en operación en la eficiencia que va a tener ese proceso más adelante cuando entre en operación. Al tener pues conocimiento en nuestra parte en todo el tema de indicadores asociados a eficiencia, a productividad de la planta, es algo que nosotros desde la misma etapa de interventoría vamos viendo pues de que ese proceso como tal quede instalado y proyectado para que opere de una manera eficiente dentro de los estándares del mercado. Sí, así es. Y Carlos, acá hay algo que yo pienso y siento que es un diferencial grande que le aporta mucho a los clientes y es, yo te pregunto, ¿de qué forma crees que aporta positivamente el hecho de que al interior de Tecnova haya a disposición del cliente un equipo multidisciplinario? Entonces, un equipo que está formado en la parte, digamos, metalmecánica, en la parte eléctrica, tiene conocimientos del tema ambiental, porque tenemos ingenieros que cubren esas posiciones. Entonces, el hecho de tener como esta integralidad como al servicio de los clientes, ¿de qué forma crees que eso aporta de forma positiva en ese proceso de interventoría, a diferencia de cuando un interventor con una sola competencia o una sola especialidad lo hace en este proyecto? ¿Cómo crees que eso cambia la situación? Sí, Paola, como lo dice, digamos que esa integralidad
de disciplinas que ofrece Tecnova, pues digamos que le dan una visión y hacen un seguimiento global de todos los aspectos del proyecto, donde en ese tipo de ejercicios, pues cada uno de nuestros especialistas entra en los momentos o en las fases que correspondan al proyecto, pues aportando toda su experiencia para que todas esas fases del proyecto vayan alineadas en las diferentes pues, disciplinas que tiene el mismo. ¿Sí? De esa manera, pues digamos que pues como tal se brinda una solución o un acompañamiento integral dentro de todo el ejercicio de interventoría. Bueno, y ya después de que nosotros terminamos esa etapa de montajes y constructiva y desarrollo del proyecto, viene una fase que muchas veces olvidamos, pero que es muy importante y que a los clientes o a los inversionistas les cuesta grandes tiempos, grandes, digamos que también costos de oportunidad por no tener el proyecto listo, y es toda esa etapa de arranque del proyecto. Entonces, yo quiero que tú me cuentes un poquito cómo desde Tecnova nosotros podemos apoyar esa fase de arranque. Bueno, Paola, quizás esa es una de las fases más importantes ya en la puesta en operación y la parte final antes de que el proyecto ya entre en su plena operación, ¿cierto? Y es ese ajuste final del proyecto. Entonces, aquí hay varias cosas que suceden desde nuestra experiencia en las cuales pues les aportamos siempre para el buen despliegue del proyecto. Lo primero, la integración final de todos los sistemas, ¿cierto? Dentro de todo ese conjunto de sistemas mecánicos, eléctricos, operativos, de automatización. Digamos que esa fase final y en el cual apoyamos es en integrar todos esos sistemas para que pues se consiga ese resultado pues que se espera del proyecto y de cada uno de los procesos de una manera eficiente. Como en todo proyecto, digamos, aquí hay que abordar y hay que ajustar los procesos operativos, ¿cierto? Hay que sincronizar esos procesos operativos para que se den de la mejor manera. Y aquí viene nuestro acompañamiento en esa fase, en lograr de que en cada uno de los procesos pues se lleguen al óptimo en eficiencia asociada a su capacidad, a su productividad también en los indicadores asociados a rendimiento, a pérdidas, a minimización de pérdidas asociadas al proceso. Y un componente muy importante aquí es la capacitación del personal, porque para lograr todo este ejercicio final de integración y puesta en marcha, pues necesita uno tener esos procesos ya estandarizados y eso se logra definitivamente capacitando al personal. Y aquí pues hacemos nuestro trabajo pues siempre arduo en el entrenamiento de todas esas personas. Antes que empiece el proceso operativo ya vienen siendo entrenadas pues en nuestras divisiones pues de entrenamiento que tiene Tecnova para que cuando empiece el proceso esas personas pues ya tengan claridad en la operación de los equipos y en las condiciones de operación que se deben tener en cada una de las secciones del proceso. Entonces empezamos como a hacer como un resumen de todo lo que hemos hablado y discutido. Entonces, en el orden de ideas, si se me queda algo, tú me corriges, pero en el orden de ideas, lo que nosotros tenemos que hacer para poder abordar de la mejor forma un proyecto industrial del tipo que dijimos al inicio, ya sea ampliación, ya sea nuevo proyecto o ya sea un cambio de tecnología, es primero hacer toda la evaluación de esa viabilidad técnica y económica, y con eso digamos que podemos tomar decisiones de si seguir adelante o no. En un segundo momento tenemos que mirar o establecer todo ese diseño sólido del proyecto que esté adaptado a esas necesidades de todos los clientes para que nosotros podamos tener las mejores eficiencias en el momento, digamos, de ejecución del proyecto y en su vida, durante toda su vida útil. Hay un tercer punto que es toda la etapa de planeación, en este caso, en donde nosotros vamos a establecer el presupuesto del proyecto, el cronograma y el flujo de caja, que es lo que nos permita a nosotros ejecutar de la mejor forma y minimizar esos posibles riesgos durante la ejecución del proyecto. Y después de esto nosotros empezamos como esa etapa de selección de proveedores, ¿cierto? En donde podemos acompañar para que el proyecto tenga los proveedores o los equipos y tecnologías que más le convengan al proyecto y pueda establecer en este caso condiciones contractuales que favorezcan la ejecución del proyecto y la eficiencia a largo plazo.
Ya cuando nosotros tenemos esa, digamos, esos proveedores seleccionados, vamos a entrar en toda una etapa de ejecución en donde podemos hacer una interventoría o una asesoría durante las etapas de fabricación, montajes y finalmente hacemos todo un acompañamiento en la etapa de comisionamiento, buscando que el arranque tenga las menores complicaciones. Uno, buscando que esas eficiencias que se plantearon desde el principio se cumplan y generando el espacio para que ese personal que va a operar esas nuevas plantas extractoras o esos nuevos procesos estén realmente capacitados para operar y para mantener esos equipos de la forma indicada y digamos que se pueda obtener esas eficiencias que desde el principio se buscan. Entonces, digamos que en resumen tenemos esto. En este caso, pues Carlos, yo quisiera saber qué mensaje final tú le pudieras dar a las empresas o a las personas interesadas en desarrollar o conocer de este tipo de proyectos para plantas extractoras. Bueno, Paola, sí, definitivamente, digamos, es muy importante y de manera metódica trabajar en esos frentes asociados pues al análisis de la viabilidad, a toda esa fase de planificación que acabamos de mencionar, pues obviamente muy ligada con el tema del diseño, con todo el tema contractual, con todo el tema de interventoría y muy importante pues esa fase final de la puesta en marcha del proyecto, ¿sí? Digamos que son momentos que deben darse siempre en el despliegue de ese tipo de proyectos industriales y es muy importante, como para cerrar ahí mi participación en este ejercicio, es que todas las personas que están involucradas en este ejercicio sean pues, actores internos de la compañía, personal externo de apoyo, interventores, constructores, tienen que ir alineados en esta pues, puesta en marcha de lo que significa pues, el despliegue del proyecto industrial, ¿sí? Tenemos que ir todos, pues digamos que en la misma línea de lo que el proyecto ha trazado, ya desplegado, pues para que ese resultado final que se quiere, pues de tener una planta industrial eficiente como tal y óptima en todos los sentidos, pues se pueda dar. Bueno, Carlos, acá ya es como una pregunta de pronto para ponerlos como más en práctica a la audiencia y es, ¿de pronto tienes algún ejemplo que nos puedas dar de un tipo de proyecto de industrial en donde pues hayamos acotado todas estas etapas de acompañamiento y el beneficio se haya dado positivo para el proyecto? Bueno, Paola, sí, digamos que en esas intervenciones y acompañamientos que hemos hecho en esas fases que mencionamos desde de la vida de un proyecto, pues hay algunos casos de éxito que podemos mencionar. Eh, Quizás el primero de ellos, por ejemplo, en esa fase de viabilidad técnica, pues digamos, tomar decisiones oportunas, como fue el caso de una extractora en la que, pues, después de ese análisis, esa evaluación técnica, la mejor decisión fue, pues, construir una planta aledaña al proyecto industrial actual, fue la mejor decisión, puesto que seguir creciendo sobre la misma infraestructura era muy complejo y sobre todo que se tenía que seguir garantizando la operación de esa planta durante la operación del proyecto nuevo. Entonces, la mejor decisión allí pues fue hacer un proyecto industrial aledaño que permitiera pues que la planta actual siguiera operando normalmente y el proyecto nuevo se viniera desarrollando pues para que de la mejor manera se diera su construcción. Otro caso de éxito, pues, y creo que son ejercicios muy importantes, es cuando se hacen expansiones o ampliaciones industriales en caliente de las plantas. Eso, pues, necesita un ejercicio de análisis mucho más detallado, quizás que cuando se diseña una planta nueva. Entonces, aquí, pues, también hemos tenido varios retos en los que hemos tenido que acompañar esos procesos, pues, de ampliación industrial, teniendo la operación en caliente de la planta extractora, ¿ya? Entonces, se ha llegado, pues, a ejercicios
bastante buenos donde pues con el desarrollo de esos proyectos, con nuestro acompañamiento, pues nos han tenido situaciones complejas asociadas a la seguridad, asociada a paros largos de la planta extractora, pues para hacer la integración de tecnologías y por último, pues tener ya el acoplamiento como tal y la puesta en operación de la ampliación de la extractora. Y por último, pues mencionar proyectos en los que ese modelo financiero era muy exigente en función de los resultados que se esperaban del proyecto. Entonces, pues eso conllevó a replantear un poco ese diseño que se tenía de la extractora, pues buscando que esos resultados finales asociados a indicadores de productividad pudieran superar las expectativas y que ese retorno, ese ROI que se esperaba pues de ese proyecto pues se pudiera dar. Y fue así pues como esa nueva, pues esa intervención que se hizo y esa mejora asociada al diseño pues permitió llegar a tener esos resultados que se esperaban del mismo y pues por ende que fuera un ejercicio rentable. Listo, Carlos. Digamos que sí tengo un poquito de memoria de cuando se hicieron los diferentes proyectos que mencionas y cómo ese acompañamiento de alguna forma, que es lo que nosotros buscamos, ha cambiado la historia de los proyectos ya en ejecución o ya andando y pues esos números de una forma visible van a cambiar la historia de los resultados y la rentabilidad de esas compañías que logramos acompañar. Entonces, en este caso, pues, para hacer un cierre, muchas gracias, Carlos, por todo tu aporte. Pues quisiéramos decirles a todos que siempre que quieran emprender, evaluar, tomar decisiones o ejecutar, independiente de la etapa del proyecto que estén, sepan que podemos estar acompañándolos y de verdad tengan claro cómo desde nuestra posibilidad los vamos a acompañar buscando que realmente siempre tengan los mejores resultados en ese proyecto, siempre puedan tener todos los elementos para tomar las mejores decisiones y al final pues lo que a nosotros más nos gratifica es que puedan tener esos proyectos industriales con las mayores eficiencias y que esto definitivamente genere posibilidades futuras de expansión para nuestros clientes. Entonces, pues es un llamado un poquito de pronto a que cualquier cosa nos llamen, nos consulten, que aquí estamos para acompañarlos y pues en cualquier momento estamos prestos a servirles. Entonces, muchas gracias por su atención el día de hoy y esperamos en repetidas oportunidades poder seguir con este modelo de formato y que podamos seguir aportándoles de alguna forma e informándolos de los proyectos y de las diferentes situaciones que pues al final estas conversaciones muchas veces se necesitan para que a futuro eso de alguna forma mejore las posibilidades de las compañías y de nuestros clientes. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo a todos.